fin. Bueno, buenas noches, de vuelta. Los saludos al que no se ve todavía. Es un gusto estar acá y bueno, como decía, yo lo conozco a muchos de los que están acá, así que me es fácil sentirme en casa. Así que bueno, antes que nada le quiero traer saludos de los hermanos en la iglesia Barra Esperanza, donde nos congregamos. Bueno, vine a acompañar a mi señora, mis hijos y capaz que me identificaron a la más chiquita que anda acá para allá. Qué lindas canciones, la última no la conocía. Y qué bueno es que tenemos el privilegio de abrir la palabra. Creo que a veces es un privilegio que damos por sentado y creo que el hecho de poder sentir y ver y conocer la voz de Dios cuando abrimos la palabra es un privilegio que tenemos aquellos que hemos sido rescatados por Él. En la cena reflexionábamos acerca de que muchas veces me suele pasar a mí de que bueno, tenemos un poco corta memoria con las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hay un salmo que es el 105 que dice: hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado, recordemos sus milagros y los mandamientos que nos dio. Y yo veía en forma devocional cómo muchas veces me costaba, o mejor dicho, cuando he visto un milagro de primera plana, poder ver el poder de Dios, y después cuando me ocurrió una situación similar, dudar o sentirme preocupado. Tal vez nos pasa con la situación económica que hoy está complicado, decir, che, Dios nos ha guardado en otros momentos y ahora estamos y nos podemos llegar a preocupar, pero sí hemos visto el poder de Dios. Y pensaba en las cosas que a veces nos olvidamos, en las cosas que Él nos ha bendecido, nos olvidamos a veces de las palabras, del consejo de hermanos, o de cosas que hemos escuchado al frente, que las hemos aplicado tal vez y después nos hemos olvidado y hemos hecho otra cosa. Ahora, aunque sigamos teniendo problemas en esta vida, sabemos y confiamos en que Dios ha mostrado su fidelidad y lo va a seguir mostrando ahora. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque Dios siempre muestra su fidelidad en nuestras vidas, porque Él es por sobre todas las cosas fiel. Ahora, nosotros siempre solemos olvidarnos de cosas, pero quería frenarme en una que es un poco más grave y que nos pasa, me animo a decir que a veces nos pasa en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida como creyentes. Ustedes saben que en la iglesia, en el libro de Apocalipsis, Juan escribe acerca de 7 iglesias, ¿bien? Con algunas se pueden leer elogios y recomendaciones, pero con otras reprimendas, Se pueden leer cosas que el Espíritu de Dios tenía en contra de estas iglesias. Es muy rico el estudio que podemos hacer acerca de esto, pero no nos vamos a detener tanto. Pero hubo 2 iglesias, por ejemplo, que no sufrieron ningún reto de parte de Dios. Una era Esmirna, que era la iglesia que sufría, pero que sufría persecución, y Filadelfia, que era la iglesia que perseveraba a pesar de las dificultades y se llamaba la de las puertas abiertas. Ahora, fue muy duro con iglesias como Pérgamo, que era una iglesia que tenía ídolos, Tiatira, que era una iglesia donde tenía instalada una profetisa que torcía la doctrina, Sardis, que era la iglesia que decía que se había quedado dormida, y la de la Odisea, que era una iglesia con una fe tibia. Pero quería detenerme un poco en la iglesia de Éfeso, que es la que quiero que veamos un poco hoy. Fíjense, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Acompáñame a orar nuevamente. Padre del cielo, gracias por dejarnos leer tu palabra.
Padre, te queremos pedir que nuestros corazones puedan ser fértiles a tu voz, Padre, que no hable yo, Padre, ciertamente que no salga nada de mí que no tenga que salir, sino que tu voz pueda hablarnos y tu espíritu asistirnos para entender estas verdades que están plasmadas en tu palabra, Padre. Gracias por la libertad que tenemos al abrirla, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia de Éfeso tenía cosas tan lindas con las cuales nos podemos identificar, pero también tenía otras por mejorar. Ahora, la iglesia en Éfeso es una de las primeras comunidades cristianas, la que Pablo funda en Éfeso, y esa ciudad era una de las más importantes del Imperio Romano en Asia. Éfeso significaba deseo ardiente, y en esa ciudad se adoraba a una diosa que se llamaba Diana. Van a conocer también porque Pablo tuvo un episodio con los que hacían estatuas de Diana en el libro de los Hechos, donde casi lo van a perseguir por esto, y ellos construyen un gran templo a Diana de los Efesios, que es el que está ahí, que se considera una de las maravillas del mundo antiguo, es 5 veces más grande que el Partenón en Grecia. Ahora, Pablo en el año 52 después de Cristo funda la iglesia, y los primeros que llevaron el mensaje fueron Priscila y Aquila, que era un matrimonio discipulado por Pablo, y Apolos y Timoteo fueron uno de los primeros pastores de ese lugar. Es decir, que era una iglesia que la verdad que había tenido el cuidado directo de Pablo, bien, que no es poca cosa. Siempre que hablo de Pablo me gusta remarcarlo porque es una de las personas de la Biblia que más me llama la atención por su pasión, pero también por el hecho de cómo pastoreaba, y en sus cartas se puede ver el corazón de Pablo hacia la iglesia en Éfeso. Y el libro de Efesios, que también está dirigido a ellos, es muy rico, podríamos hablar también horas. Pero ¿qué pasó en Éfeso? Hay una hermosa carta para ellos, pero ¿qué pasa acá en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué se frena a hablar bien de ellos, pero también a frenarse? Bien, esto es Apocalipsis 2. Seguimos leyendo. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Este es el versículo 1, el que está hablando de que tiene las estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros vigilando y cuidando, no puede ser otra persona más que Dios. Ahora, en el versículo 2 comienza hablando de los elogios hacia la iglesia, y seguramente te vas a identificar porque son elogios que pueden estar en la iglesia local. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Recién podía ver cómo embellecieron su iglesia para el aniversario, la verdad que está muy linda. Pude ver lo que hicieron arriba. Sé el arduo trabajo que las iglesias locales tienen, que los ministerios, que a veces se suma al trabajo laboral de la semana, también servir al Señor, también venir a abrir las puertas, ministerios, reuniones, discipulados, aconsejamientos. Se entiende el arduo trabajo de la iglesia local, y es un poco el espíritu de esta carta. Conozco de tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Ahora, estos hermanos tenían buenas cosas, pero sobre todo me encanta porque dice: yo conozco tus obras. Es la vista de Dios que nos ve por completo. Vos sabés que acá hay algunos que me conocen, otros que no, pero les puedo asegurar que no me conocen. Les puedo asegurar que no me conocen, porque me han visto poco tiempo. Me conocen mucho es mi señora, me conocen mis viejos, pero Dios conoce en plenitud. Y en sí no hay ningún tipo de fachada que podamos ponerle o embellecer como hicimos con las paredes de esta iglesia. Delante de Dios somos como somos. No hay nada que podamos aparentar delante de Él. Yo conozco tus obras, veo lo que hay detrás, veo las motivaciones de tu corazón, veo tu corazón incluso en la adoración. Me encantó la alabanza. Es la primera que veo tan de cerca una batería eléctrica o electrónica, ¿cómo se dice? Suena re lindo. Pero pensaba, ¿cuál es el corazón nuestro detrás de la adoración? Vos sabés que mientras Ángel nos dirigía las hermosas canciones y las ejecutaron tan bien, y yo pensaba y digo: ¿cuál será mi corazón detrás de estas canciones? Porque Dios mira mi corazón. Ahora dice: y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. Parece mentira, era lo que remarcaba ahí en la cena. Pero era una iglesia que a pesar del esfuerzo no había desmayado, sino que seguía adelante. Imagínense que Dios dijera esto y de mi iglesia y de esta iglesia, de que es una iglesia que trabaja y no afloja. Eran hermanos pacientes, no activistas, porque trabajaban por amor y podían soportar todo sin desmayar. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos
y sirviéndole aún. Dios ve todas las cosas que hacemos. No solamente las que hacemos en el ámbito de la iglesia, sino también ve el interior. No hay nada que podamos esconderle. Y no solamente eso, dice, sino que habían soportado a los malos. Se habían metido apóstoles mentirosos en la iglesia y los habían detectado. Estos hermanos tenían una doctrina tan afilada que pudieron descubrir a los mentirosos. La palabra griega ahí es kakos, como la que usamos a veces. Eran personas depravadas, incuriosas, maleantes, pero ellos los detectaron al toque como mentirosos y espurios. Chao, los sacaron. Ahora, esta iglesia había sufrido las consecuencias de los malos maestros, es por eso que en Efesios 4, del 1 al 3 y del 14 al 16, les va a mencionar que tengan cuidado con lo que aprenden, con lo que se enseñaba, con lo que hablaban, con lo que enseñaban. Pero la iglesia pudo soportar todas estas cosas y has tenido paciencia y has trabajado arduamente y no has desmayado. Ahora, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La promesa está en que si aguantamos, a veces es difícil, pero si aguantamos hasta cierto tiempo veremos a Dios haciendo cosas grandes. Pero si no desmayamos, porque en otra versión dice, Dios nos premiará a su debido tiempo. Yo soy ansioso muchas veces en ese sentido. A veces espero que Dios responda de formas velocísimas, pero en realidad tengo que saber de que su tiempo es el mejor y de que Él va a felicitar si Él quiere. Pero Él promete premiarnos a su debido tiempo, pero no desmayemos. Hay que seguir adelante como la iglesia en Éfeso. Pero, versículo 4, de donde vamos a reflexionar hoy, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vos sé que este pasaje siempre me llama la atención y lo tenía en el bosquejo de la cena, porque entre tantas cosas que se habían olvidado, tenía este texto. Ahora digo, ¿cómo puede ser que los hermanos en Éfeso se habían olvidado del primer amor? ¿Quién es el primer amor de la iglesia? Cristo. Y yo pensaba, digo, ¿cuáles son los motivos que a veces hacen que la iglesia de Éfeso, vamos a hablar de esta iglesia, se hayan olvidado de seguir a Cristo, o que hayan dejado el primer amor, que lo hayan dejado atrás, que de repente sus prioridades se hayan dejado atrás? Y si bien somos muy olvidadizos nosotros, yo pensaba, ¿seremos capaces hasta de olvidarnos de nuestro primer amor? ¿Seremos capaces de olvidarnos de Cristo? La persona más importante en la cual sobre la iglesia es apoyada, cimentada, edificada, bendecida, prosperada, era alguien que ahora estaba desplazado del eje principal. El primer amor había muerto en la iglesia en Éfeso. Tantas cosas buenas que tenían, ardua pasión, trabajo, no desmayaban, eran hermanos que habían resistido la doctrina incorrecta, pero habían dejado el primer amor. Y vos sabés que en esa balanza, por más de que sea una iglesia muy laboriosa, la balanza del primer amor es mucho más pesada. No sé si recordás la situación entre Marta y María, bien, las dos hermanas de Lázaro. En un momento el Señor Jesús va a la casa y Marta, que era la más preocupada por el servicio, de repente se pone a trabajar y a hacer las cosas, y como ven, ella estaba haciendo todo. María, mientras tanto, estaba a los pies del Señor. No sé si recuerdan, no lo vamos a leer para no perder tiempo. Pero ¿qué pasa? En un momento Marta se acerca y le dice, Señor, mirá, estoy acá, me imagino, viste, batiendo algo bajo el brazo con el repasador, y le dice, Señor, María nos está ayudando, mirá todos los que somos acá para comer. Y el Señor Jesús le dice, pará, ella escogió la mejor parte, ella está a los pies, lo demás es secundario. Vos sabés que pensar en que el servicio es importantísimo para Dios. Es más, creo que un creyente debe servir. Pero qué importante que es servir con el corazón en el lugar correcto. Primero a los pies del Señor en intimidad, y luego vas a servir de forma excelente. Ahora esta iglesia se había olvidado del primer amor, eran ortodoxos, se habían encontrado que estaban sirviendo, pero se habían olvidado para quién servían. Intercambiaron los cálidos corazones del servicio por la fría religión. Eran un ministerio sin pasión. Qué lindo que es el primer amor. ¿Vieron las novelas? A veces dibujan el primer amor como si fuera algo, ¿viste?, que no tiene falla, ¿viste? Se levantan tal vez ¿viste?, que a la mañana, ¿viste?, y se dan un beso y decís, bueno, se lavan los dientes, ¿viste? Se olvidan todos esos detalles, ¿viste? Se abrazan, ¿viste? Bueno, qué lindo que es el enamoramiento, ¿no? Los que están de novio lo saben, los que están casados también saben. Es lindo porque vemos a la otra persona sin fallas prácticamente.
Vieron que a veces dice que el que se enamora como que se emboba un poco, porque como que la ve perfecta la otra persona. Ahora, qué hermoso fue el día cuando nos encontramos con Cristo. No voy a hacer, pero tal vez si le dijera, che, alguien se anima a levantar la mano, ¿se acuerdan de ese día? ¿Se acuerdan de ese momento cuando se encontraron con su Señor? Yo era muy chiquito, tengo que ser sincero. Yo vi al Señor a los 5 años. Y esa fue mi decisión de fe. Ahora, después obviamente fui creciendo, fui consagrando parte de mi vida. Pero me acuerdo de ese momento en que le vi. Me acuerdo del pasillo como si fuera ahora, me acuerdo de ver al pastor hablando del pecado. Y yo lo entendí como... Y vi que el Señor era mi primer amor. Y vos sabés que lo que les pasa a los que apenas conocen a Cristo es lo que se llama la luna de miel cristiana, ¿viste? Conocen al Señor y vamos a predicar. No, pero pará, no vayamos, no, quiero ir a predicar. Y, ¿viste? Leer la palabra todo el día y orar por los hermanos y ser el primero en las reuniones y servir y usar todo el tiempo disponible. Y tal vez tenías poca plata en el bolsillo y, che, hay que comprar unos volantes, vamos a comprar unos volantes. Che, hay un hermano en la iglesia que necesita dinero, vas. Esa pasión es del primer amor, no se puede confundir con otra. Es la palabra, es leer hoja tras hoja y sentir que perdiste el tiempo y leer, y esa pasión. Ahora, ¿qué pasó cuando ese tiempo ya no está más? Cuando paramos de agradecer de donde Dios nos ha sacado, cuando las oraciones son interminables, cuando la Biblia nos parece un manjar del cual queremos repetir todo el tiempo y ahora nos cuesta agarrarlo en la semana. ¿Qué pasó con el amor en llamas que teníamos por Cristo el día que fuimos liberados de la oscuridad? ¿Qué pasó con el corazón ardiente como el que tenían los hermanos de Maús, camino a Maús? ¿Viste? ¿No nos ardía el corazón cuando nos hablaba? ¿Qué pasó con el día en que nos dimos cuenta que hasta sentíamos el ruido de las cadenas romperse y queríamos ser libres para salir a predicar a los demás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese primer amor que se fue diluyendo con el paso del tiempo? Como Pedro. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? ¿Viste? Y parecía que en ese momento cuando Pedro y el Señor estaban a solas, el Señor quería algo más de Pedro. No quería solamente saber, quería estar seguro de que Pedro la amaba, y Pedro se va a rendir y dice, Señor, sabes que te amo. Sabes que daría la vida por vos. Sabes que hice lo imposible por servirte. Por más que Pedro le había negado, el Señor Jesús quería ir más al corazón de él. Pedro, ¿me amas? Ese corazón con el cual queríamos ponerlo a los pies de Cristo, pero ahora de repente empezó a ser sustituido por otras cosas, donde Cristo ya no tiene el primer lugar. Y pensaban que a veces podemos encontrarnos como la iglesia en Éfeso. Trabajamos duro, perseveramos, soportamos, conocemos la verdad, pero nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Jeremías 2:2 dice, yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una enamorada y me seguiste por el desierto, por tierra donde solo crece. Tú fuiste mi primer amor, le dice Pablo al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías. Ahora, el peligro tal vez del corazón que deja el primer amor es lo que sigue después. El corazón que se enfría del amor de Cristo es el que lleva la apatía espiritual lleva a la costumbre lleva a empezar a hacer cosas por reflejo, tal vez empezamos a cambiar las prioridades, de repente nos encontramos en idolatría, porque tengamos mucho cuidado con esto. Yo es algo que tuve que aprender porque pensé que me la sabía, pero la idolatría no es tener una estatua en tu casa, la idolatría no es que vos tengas una cadenita colgante y que de repente le des valor a esa cadenita, no. Tener ídolos es algo más importante que Cristo en tu vida. Si ya hay algo más importante que Cristo en tu vida, es un ídolo. Ojo con el trabajo, ojo con la familia también. Ojo que no nos quite el verdadero tiempo que merece el Señor. El primer lugar es para el Señor y todo lo demás se va a acomodar de forma milagrosa. Esto comienza en Éfeso y termina en la Odisea. ¿Qué le dice la iglesia en la Odisea? No eres ni caliente ni frío, eres tibio. ¿Viste como cuando tomás algo tibio? ¿Viste? Una sopa tal vez tibia, sí, me gustaría que fuera caliente. O cuando tomás una coca, ¿viste? Y la tomás tibia, me gustaría que sea fría, ¿viste? O frío o caliente. Tibio, no. Cuidado. Ahora, el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero Cristo nos ama. Y vos sabés que por lo tanto los pasajes que siguen son 3 consejos imperativos de parte de Dios que nos van a ayudar a cuidarnos de este corazón que se puede enfriar, cuidarnos de este corazón que a veces se olvida del primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde
has caído. El versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Lo mismo que en la cena. Acordate. Mirá para atrás. Viste que a veces dice, che, no mires el pasado. No, pará. El pasado es bueno porque nos recuerda de dónde veníamos. O sea, no es bueno a veces para anclarse. Viste que uno se acuerda a veces de sus penurias y a veces el enemigo es muy, en esto es muy bicho, ¿viste? Nos hace recordar nuestros fracasos, nuestros tropiezos, nuestras debilidades y nosotros miramos atrás. Pero miremos para atrás para ver dónde nos trajo el Señor. Porque estábamos lejos y ahora nos trajo cerca. Fíjense, dejen de leer en Apocalipsis 2 y vamos a Efesios capítulo 2. No es coincidencia que en Efesios 2 aparezcan estos contrastes, porque se refiere acerca de la misma iglesia. Efesios 2, del 1 al 10, dice, y Él os dio vida a vosotros por cuanto estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Una vez me acuerdo que cuando empezaba a dar mis primeros devocionales hablaba acerca de los de afuera, los que no tenían a Cristo, y decía, no seamos como los de afuera. Y vino un hermano y me dijo esto solamente, yo era adolescente me acuerdo, y me dijo, ojo porque los que necesitan el médico son los enfermos, no los que están sanos. Bueno, de repente todas mis formas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque no somos mejores que ellos, somos iguales o hasta peores. ¿Qué es lo distinto? Que nos alcanzó Cristo por pura gracia. Ahora, el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es solo por gracia que hemos sido salvados, como dice la otra versión. Y en el versículo 12 dice, ustedes, versículo 12 dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es terrible esa escena. Si fuera una radiografía, o sea, lo peor que le puede pasar al hombre, el escenario más desesperante y más terrible, es estar sin Dios en el mundo. Es no tener esperanza. No sé que le pueden pasar muchas cosas al hombre. Pueden perder lo material, pueden perder incluso tal vez algún familiar. Pero no tener a Dios es lo más terrible. Porque después de Dios no hay nada. A veces, visto, nosotros en la cena venimos a recordar a Cristo quien nos viene a buscar. Ojo, que no te lo vendan como un consuelo de tontos. Esa esperanza que no perece, que perdura, es lo que nos hace seguir adelante porque un día la vamos a ver cara a cara. Pero antes estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Hay acaso un panorama más desalentador? El hombre intenta llenar su corazón con tantas cosas y no lo logra, pero más triste es cuando aquel que tuvo a Cristo intenta llenar su corazón con cosas y no lo logra. ¿Sabes por qué? Porque si aún conociendo a Cristo queremos llenar nuestro corazón con otras cosas, es porque de repente nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Es porque hubo un cambio de prioridades. Es porque nuestras prioridades se descontrolaron y de repente Cristo ya no fue más el centro de nuestras vidas. Es necesario pensar en nuestro Salvador y en todo lo que Él ha hecho. Como cuando en la historia del hijo pródigo que solamente pensaba en casa, pensaba en volver, pensaba en llegar y tal vez que el padre lo tome como un asalariado, pero sin embargo el padre va y lo abraza. Ese es el amor de Dios, es el que supera la expectativa. Dios, no somos dignos ni de que nos mires. No solo te miro, te abrazo. No solo te abrazo, te amo. No solo te amo, te perdono. No solo que te perdono, sino que quiero que te vengas a vivir conmigo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Donde debemos estar es en la casa del Padre, porque antes estábamos muy lejos, pero ahora fuimos acercados por la sangre de Cristo. Volvemos a Apocalipsis. Pero dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde nos ha traído Cristo? Pero la segunda palabra es aún más fuerte, dice, y arrepiéntete. No sé que es una palabra que no solemos escuchar tan seguido, pero la Biblia está plagada de estos pasajes. Tal vez una palabra que a veces no mencionamos tanto en la predica, porque es una palabra que a veces suena difícil, ¿viste? O a veces puede ser medio chocante, pero en realidad es una de las palabras más mencionadas para elegirse
al Evangelio, y su origen está en la palabra griega metanoia, que significa un cambio de actitud drástico. Yo de repente estoy mirando para allá y ahora me encontré mirando para este lado. Un cambio muy drástico de actitud, de 180 grados, donde cambié mi mente, pero no solo eso, porque la mente se refiere a un cambio de corazón, a un cambio de pensamiento, a un cambio completo, de verdad. Y un ejemplo de esto es Pablo. Miren Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo perseguía la iglesia. Pablo utilizaba todos sus conocimientos acerca de la ley, porque era un fariseo, utilizaba todos sus conocimientos en lenguaje, sus poderes diplomáticos para perseguir a la iglesia, para perseguir a los primeros creyentes. Era un experto en esto. Pero ¿qué pasa? De repente se encuentra con el Señor, se cae de esa mula o de ese arduo camino a Damasco y su vida cambió. De repente se encontraba sirviendo a un Señor que no lo conocía, sabía de él, se pensaba que vivía en la religión de los fariseos, pero cuando ve esa luz, de repente su corazón cambia. Eso es lo que nos pasa con el Evangelio. Hay un arrepentimiento, cambia nuestra vida, nuestra vista, un cambio de verdad. Y hay varios pasajes que hablan de esto, y yo quería hacer un mini corchete, porque a veces pensamos que el arrepentimiento es solamente para cuando conocemos a Cristo, pero en realidad el arrepentimiento va a estar presente a lo largo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el creyente va a estar todo el tiempo cambiando de hábitos, va a estar todo el tiempo dejando la carne atrás, va a estar todo el tiempo luchando, va a estar todo el tiempo a veces dándole la espalda al mundo para ver a Cristo. Va a estar todo el tiempo arrepintiéndose, pidiendo perdón y creciendo. Va a estar todo el tiempo vaciándose para que sea Cristo el que nos llena más. No es algo alejado. Ojalá que vivamos siempre en un estado de metanoia donde podemos darle la espalda a otras cosas y mirar a Cristo, darle la espalda a los vicios, al mundo, a las prioridades desarregladas, a las pasiones, al pecado, y poder ver a Cristo en primera plana. Hay varios pasajes. Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creen en el Evangelio, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Hechos 2.38, arrepentíos y bautícense cada uno. El arrepentimiento tiene que ver con conocer a Cristo. El arrepentimiento es producido para poder conocer a Cristo. Hechos 17.30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que le den la espalda a lo que están haciendo y puedan ver a Cristo, que puedan ver a su Señor. Ahora, el arrepentimiento es necesario porque es muchas veces en nuestra vida acompañado por tristeza, por dolor. Vos sabés que a veces yo siempre, es como que cuando iba la palabra había pasajes que me marcaban y me tocaban y me transformaban, y yo decía, ¿es necesario el dolor de ver algo que no me gusta? ¿Es necesario verme reflejado en la Biblia? Y sí, porque ese dolor es la voz de Dios trabajando, mostrándome que lo que estoy haciendo es un asco y pidiéndome y mostrándome que es necesario que me arrepienta. Por tanto, recuerda dónde has caído, pero arrepiéntete. El arrepentimiento es necesario. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 7.10 dice que la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Es necesario poder arrepentirnos. ¿Quieren saber cuál es la verdad más atemorizante de la Biblia? No lo noté como muy emocionados. No le pregunté esto, pero yo lo voy a decir igual, Eddie. Lo lamento. Nada. ¿Saben cuál es la verdad más atemorizante de la Biblia? Que la verdad que cada vez que me la encuentro, porque la encuentro en muchos pasajes, me sacude. No puedo quedarme en pie. Una vez que lo diga no hay vuelta atrás, pero se las voy a mostrar. La verdad más atemorizante en la Biblia es esta: Dios es bueno. ¿Saben por qué es atemorizante esta verdad en la Biblia? Porque vos me podés decir, che, buenísima esa noticia, loco. Me lo imagino con la voz de ayer, es buenísima. ¿Saben por qué es tan terrible esa noticia? Porque nosotros no lo somos. Ahí tienen los pasajes, para no perder tiempo. ¿Saben por qué es tan hermoso el Evangelio? Porque Dios es bueno y nosotros no. ¿Saben por qué necesitamos volver al primer amor? Porque Él es bueno y nosotros no. Ahora, es aterrorizante saber que Dios es bueno porque me pone a mí en una vereda que yo no estoy.
porque me muestra que es necesario arrepentirme para poder llegar a Él. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo y Él es justo y Él es tan bueno y Él vive en la plenitud, en la altura de la perfección de su santidad, y yo estoy en la otra punta. ¿Y cómo hago para llegar a Él? ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo hace un Dios justo para acercarse a los que son injustos? ¿Cómo hace un Dios para darle una oportunidad a que es pecador, como vos y como yo? Y la respuesta está en la cruz de Cristo. Vos sabés que nunca vamos a poder dejar a Cristo fuera de nuestras prédicas, porque Él es el centro, porque Él es el primer amor, porque en Él la Biblia empieza y termina. Cada capítulo tiene algo acerca de Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de que iba a venir, mencionaban al Mesías, mencionaban al Salvador, al Cordero. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad de la rebelión, que por ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo hace Dios para poder perdonarnos si éramos injustos? ¿Cómo hace Dios para que su santidad pueda acercarse si el pecado le da arcadas, si el pecado le parece algo horrible, si Él lo aborrece? ¿Cómo hace para acercarse a nosotros? Jesús, el Hijo nacido, el Hijo de Dios, nacido de mujer, siendo hombre como vos y como yo, va a la cruz y se entrega por vos y por mí. Esa tal vez es la mejor noticia y la mejor historia que te puedo contar hoy. ¿Por qué? Porque carga con tus pecados y con los míos, porque nosotros no merecíamos eso. Consumado es, clama desde la cruz, para demostrar que todo estaba terminado, de que el precio había sido pagado, que los pecados habían sido perdonados y que todo estaba completo en su totalidad. ¿Por qué? Porque Juan 10:10 dice que el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero Cristo dice, ojo, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. No podemos, como hijos de Dios, vivir vidas baratas, vivir vidas enredadas en las cosas del mundo, vivir vidas que a veces pierden el sabor. ¿Por qué? Porque se nos dio vida en abundancia. Vida en abundancia para esta vida y vida eterna para la que sigue. ¿Estás preparado para eso? El Evangelio nos habla de Cristo, nos habla de que necesitamos ser salvos, porque Él fue el único que dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Soy el camino por el cual se llega al Padre, soy la verdad que debes conocer, pero por sobre todo soy la vida que debes vivir. Y este pasaje es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque es verdad que hay veces héroes en la calle, ¿no? ¿Qué sé yo? Mirá si alguien está herido en la calle y viene alguien y lo salva, o de repente, viste, un auto está por chocar a un pequeño, viste, y pasa alguien y lo salta. Se puede dar eso de que haya un héroe. Hay gente buena que puede hacer una proeza por el otro. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso del Evangelio? Que siendo aún pecadores, siendo aún nuestra peor versión, Cristo muere por nosotros. Él muere sabiendo que no dábamos la talla. Muere por no sabiendo de que le íbamos a dar vergüenza en algún momento. Pero hoy es el día también de salvación. Vos sabés que también siempre hablo de Cristo porque aún en los bancos de la iglesia puede haber personas que no tengan a Cristo. Porque muchas veces tal vez nos convenció el mensaje de Cristo, che, buena onda esto, me gusta poder inculcar a mis hijos buenos valores, pero no me encontré con Cristo como corresponde. Ahora, si yo te diera un minuto y vos pudieras ver en tu corazón, ¿estaría Cristo ahí? ¿Estaría el Salvador? ¿Estás seguro de que si de repente te toca apagar tus ojos a esta vida, los abrirías junto a Él? Hace unos meses atrás, mirá, nos están pasando cosas muy chicas, pero hace unos pocos días atrás un chico del barrio recibió un tiro sin querer y murió. Y era un chico que había venido en su tiempo a los adolescentes y después se lo invitó en esa semana y él dijo, sí, voy a ir, y no fue. Y la muerte lo alcanzó. Oramos para que ojalá que él, cuando abrió sus ojos, pueda ver a su Creador. Hace un tiempo atrás también murió acá en Rosario una familia porque estuvieron aspirando monóxido de carbono, creo que se llama, cuando sale de una estufa mal ubicada. Y viste, cuando leí la noticia digo, qué terrible. Y después vi el nombre y era una compañera mía de trabajo que había hablado el viernes, esto fue el sábado, y el lunes tenía que terminar las cosas con ella. Cuando Dios a veces llama, cuando abramos los ojos y le vemos a Él, necesitamos tener a Cristo, necesitamos saber que nuestros pecados son perdonados. Proverbios 28:13 dice, mas el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. Es el mejor regalo que podemos recibir. Tenemos que pedir perdón, arrepentirnos y recibir gracia. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio.
Ojalá que hoy no te vayas de acá sin Cristo. Hay muchos hermanos acá con los cuales tenés confianza. Acércate. ¿Sabés cuántas personas he conocido que han ido de la iglesia años y que después me he enterado que verdaderamente han encontrado a Cristo? Para mí es un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que lo tenían y no lo tenían. Pensaron que tenían la perla de gran precio y de repente no. Pensaron que conocían a Cristo pero no lo habían visto. ¿Viste la vida de Job? A Job le pasaron 2 millones de cosas. Él era un varón justo, temeroso de Dios. Dios le hizo pasar un montón de cosas y Job termina el libro y dice: de oídas te había conocido, mas ahora que mis ojos te ven. Te conocía, sabía todo lo que eras, pero no te había visto. Debemos ver a Cristo. Debemos conocerle, debemos pedir perdón, porque aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Y ya para terminar, dice el versículo 5 que veníamos leyendo, dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete, pero haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea que la figura ahí es fuerte. El candelero, el que aparece o menora, es la figura de la luz eterna que no para de alumbrar. Y yo pensaba, ¿por qué era tan dura la reprensión contra esta iglesia de que iba a ser quitado lo que siempre alumbraba, la misma presencia de Dios en sus vidas? La advertencia es severa, pero ojalá, hermanos, que podamos volver a nuestro primer amor. Ojalá que hoy podamos invertir esta media hora que hemos usado para poder volver a nuestro primer amor. Yo sé que conoces a Cristo, yo sé que podemos charlar horas acerca de teología y doctrina, me encanta. Podríamos hablar, podemos charlar de canciones, me encanta. Pero ojalá que podamos mirarnos a los ojos y saber que está Cristo. Y poder saber que no solamente que está Cristo, sino que es el primer amor. Que primero está Él, que primero está Él y después todas nuestras prioridades. Saber que nuestro corazón no se enfrió después de años de haber conocido el Evangelio. Recordar de dónde hemos caído. Saber de dónde nos ha salvado, de dónde Dios nos ha salvado. Ver de los extraviados que estábamos. Pero y volver ¿a dónde? A la cruz. Hay una canción muy linda que traje el video, pero no la vamos a pasar porque le dije. Pero dice, si acaso se me olvida, dice, si acaso se me olvida, si acaso se me nubla mi pasión, si acaso dejo de pensar, dice, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame a ese lugar donde comenzó nuestra amistad, llévame a la cruz. Si estamos en la iglesia, pero fríos, necesitamos pedirle a Dios que, como hizo David en el Salmo 51, nos devuelva el gozo de nuestra salvación. Tenemos que recordar de dónde nos ha traído y que quiebre el hielo de la religión y de la costumbre de nuestras vidas. Si estamos sirviendo mecánicamente, tenemos que pedirle que podamos hacerlo con un corazón de siervo entero. Si estamos flacos espiritualmente, tendríamos que ponernos en rodillas y volver a consumir de la palabra de Dios. Si hemos dejado nuestro primer amor, que podamos volver a la cruz con nuestro Señor. Si estamos lejos de Cristo, sin Dios en el mundo, tenemos que pedir perdón y ser salvos. ¿Sabes por qué? Porque la puerta no se cerró, porque la historia no se terminó, porque las oportunidades en Dios son una detrás de otra, porque sus brazos siempre están extendidos y, como en la historia del buen pastor, Él no va a parar hasta encontrar a la oveja perdida que se fue descarriada. La va a encontrar y la va a traer en sus hombros de vuelta a su primer amor. Ojalá que, iglesia, podamos volver al primer amor y esa pasión y el enamoramiento que teníamos con Cristo. Oramos. Padre del cielo, te damos gracias porque tu palabra es clara, porque el consejo es práctico, Padre. Te damos gracias porque tenemos muchas cosas que copiarle a la iglesia en Éfeso. Padre, eran hermanos constantes que servían, eran hermanos que habían resistido a la doctrina equivocada, eran hermanos que no habían desmayado, pero se habían olvidado de su primer amor. Padre, eran hermanos que se habían olvidado de a quién servían, se habían olvidado de por quién la iglesia es edificada, se habían olvidado quién había pagado el precio de esa iglesia, Padre, y que ojalá hoy nosotros podamos pensar en Cristo. Que podamos, Padre, volver a la cruz. Aún si te conocemos, no importa, porque en ese lugar, a los pies de la cruz, es donde nos encontramos nuevamente. Podemos ver quiénes éramos, podemos ver quiénes somos ahora en Cristo, Padre, y también podemos ver cómo nos has salvado, cómo nos has guardado. Padre, ojalá que la pasión por ti no mengue, aunque a veces el mundo se empeña en la rutina, a veces nos deja destruidos, Padre, a veces los problemas.
Padre, pero que ojalá Cristo pueda ser nuestro primer amor, Padre, siempre. Y ojalá que cuando podamos encontrarnos con Él cara a cara, Padre, Él pueda vernos con amor y podamos recibir ese abrazo con el cual fuimos redimidos. Padre, te damos gracias por tu paciencia, gracias porque siempre nos das oportunidades nuevas. Padre, pero que podamos recordar de dónde hemos caído, que podamos arrepentirnos si hay algo que modificar, Padre, y que volvamos a hacer las primeras obras donde te servíamos con intensidad, donde nuestro corazón estaba siempre disponible y donde Cristo era nuestra primera pasión. Padre, te damos gracias y te quiero pedir que bendigas a esta iglesia tan hermosa, Padre, que bendigas a los hermanos que sirven, Padre, a las visitas, Padre, a los ministerios, Padre, a los pastores, a los líderes, Padre, que ojalá que Cristo pueda ser también el centro de sus corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dar gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos ha regalado estar juntos de esta manera en comunión alrededor de su palabra. Ha sido un tiempo precioso desde las 6 de la tarde hasta ahora. Darle gracias a Pablo también por su presencia en medio nuestro y por esta capacidad que él ha utilizado esta noche para mostrarnos con tanta claridad qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y al pensar en esto, digo lo que Dios quiere de nosotros, de todos nosotros. Porque no sé si ustedes han notado que claramente Pablo le habló a la iglesia y también habló a aquellos que todavía no son del Señor. Nos habló a los creyentes para que enfoquemos nuestra vida en el Señor Jesucristo, para que le sirvamos de todo corazón, para que le amemos, para que sea prioridad en nuestra vida. Pero estamos contentos de que usted nos acompañe esta tarde, porque el mensaje también fue para usted. Y yo creo que este mensaje a usted lo pone esta noche entre la espada y la pared, como decíamos el domingo pasado. Porque el Señor está demandándole algo a usted. Le ha mostrado grandes verdades en esta noche a través del Espíritu Santo, de Pablo, de la palabra, pero aparte le está motivando a una cosa, a que se arrepienta y a que crea. El nuevo nacimiento justamente hizo arrepentirse y creer. Y como Pablo bien decía, dejar de caminar hacia donde íbamos para comenzar a caminar hacia otro lado. Si usted ha sentido el llamado de Dios, no se vuelva a su casa como ha venido. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, si hay algo que no ha comprendido, hoy es el tiempo de salvación. Pablo está dispuesto a pasar un tiempo más con usted. Cualquiera de nosotros que le ha traído el invitado está dispuesto, porque usted puede volverse a su casa hoy, no como ha venido, preocupado, vacío, triste, y lo que es peor aún, condenado eternamente. Usted puede volverse a su hogar sabiéndose salvo por toda la eternidad. Por eso le invitamos, como Pablo lo ha hecho de todo corazón, arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Su vida cambiará, volverá a sonreír otra vez y formará por parte de ese grupo millonario de hombres y mujeres que ya no confían en una religión, sino que han confiado decididamente en el único y suficiente Dios, Cristo Jesús. Que sea esta la experiencia de todos los que estamos aquí. Pablo, gracias de nuevo por tu presencia aquí. A ustedes le invitamos el próximo domingo a una reunión semejante a la de hoy, a las 6 de la tarde, dura de 6 a 8. Puede venir tranquilo, confiado, no va a volver demasiado tarde a su casa. Y la iglesia tiene reunión de estudio y de oración el miércoles 8:30 de la noche en este lugar. Gracias, que el Señor les bendiga. Amén.